Bueno, es decir, al leer todas estas instrucciones que da Gampopa, que por supuesto son muy aplicables para cualquiera, se ve que en realidad estaban dirigidas más bien a la gente que vivía en Tibet en el año 1100, 1200 y a practicantes bah, realmente con una dedicación muy grande, como tipo profesionales, por así decirlo, ¿no? Y entonces algunos de ellos es un poco difíciles de poder integrar o más o menos ver de qué manera los podemos integrar en nuestra práctica en una ciudad, en una cultura, con distintos tipos de compromisos y responsabilidades como tenemos nosotros en Occidente. Pero igual, bueno, estamos tratando de ver o de hacer lo mejor posible en este tipo de armonización entre instrucciones que están dadas con un sentido muy específico y con unos, digamos, con una audiencia, dirigida a una audiencia muy específica y, bueno, tratando de adaptarlos en las cosas que nosotros hacemos. Bueno, como siempre, les quiero recordar que durante unos pocos instantes formemos la actitud del bodhicitta y lo que estamos haciendo es, para el beneficio de todos los seres, tratando de alcanzar la iluminación, porque entendemos que es de esa manera en que vamos a poder ayudar más a los demás seres a también salirse de su estructura basada en la ignorancia, estructura por cierto cognitiva y emocional, y reconocer su naturaleza básica. Ese es nuestro propósito final. Después, el grupo de instrucciones que siguen son las 10 cosas en que debes apoyarte. Temper chawe chuchune, topadang tuje dembe, lama tampaten. Voy a leerlo todo en tibetano, este grupo de 10, así después ya podemos seguir directamente con el castellano. Wenshin nyamga la chinla gompa ten, tagom tunshin lo tupe tropoten, tsowe yocheki kyun trenshin tsu simpaten, rutop jupe menga chome ten, ranshin la pempe je men nga dang tendrel sammo ten, kam dang trupe se dang tablam ten, nyam la pempe chu dang chulam ten, de te ku kalpar dempe loma ten, chulam namshir jundu trempadan shishin ten, teni tembar chawe chu chuyo. Bueno. El primero de todos entonces es apóyate en un maestro sublime con realización y compasión. Nuevamente empieza con la importancia del maestro y bueno, como hemos visto tantas veces, el maestro es muy importante, pero no puede ser cualquier maestro. En realidad tendría que ser idealmente un maestro que ya conoce esa naturaleza absoluta, eso es lo que significa realización o la vivencia del estado trascendente, y por lo tanto, entonces tiene un montón de cualidades que se comienzan a manifestar simplemente por haber encontrado y estar, digamos, consciente de su naturaleza trascendente, que está inmensamente rica en cualidades y también en factores que pueden guiarlo y pueden darle también un nivel de comprensión de lo que es unos alumnos, un discípulo, las capacidades y todo eso, que una persona que no tiene realización, sino que se guía por libros y por un conocimiento intelectual, quizás carezca. En realidad, lo que sucede es que, bueno, en forma innata somos un Buda significa alguien
o algo, ese estado búdico está pleno de las cualidades infinitas de sabiduría, de cognición, también de compasión y todo lo demás. Y a medida que nos vamos acercando y vamos estabilizando cada vez más la vivencia de ese estado natural, y eso es lo que significa un maestro con realización, entonces también en su percepción cambia. Como vimos, todo lo que ocurre de progreso en el camino o de cambios que pueden ocurrir a partir de nuestra dedicación a la práctica, se ven reflejados en lo que se llama la percepción, ¿no? Nangwa, que tiene muchas otras acepciones, ¿no? Es decir, como dije, Nangwa es fenómenos, es percepción, es luz, es un montón de otras acepciones, una de las palabras más importantes dentro del budismo. Parte de eso es también la facultad de ver qué es lo mejor, lo más apropiado para un alumno, de acuerdo con sus capacidades. Todos tenemos diferencias en nuestras capacidades. Y entonces, si no partimos de ese nivel de realización, por ahí hay una persona que es muy lúcida, muy rápida, muy inteligente, y bueno, un maestro entonces se ciñe a los libros, porque lo que conoce son los textos y también el estudio, y no lo juzga correctamente y le da enseñanzas que la otra persona las toma como no muy profundas, como algo que enseguida entiende, pero que sin embargo continúa insistiendo el maestro en dárselas, y bueno, hay peligro de que no encuentre la profundidad de las enseñanzas del budismo, porque el lama tiene esa carencia de haber captado la capacidad de ese alumno. Y por el contrario, bueno, una persona que no tiene esas capacidades para entender el punto vital de las enseñanzas, y el maestro entonces, bueno, de vuelta, debido a su falta de percepción, de lucidez, empieza a darle enseñanzas muy elevadas que la persona las encuentra como demasiado como para entender, para poder integrarlas y asimilarlas, y bueno, poco a poco se va alejando del Dharma, que es justamente lo opuesto que tiene que ocurrir en la relación entre un maestro y una posible persona que se acerca para recibir su influencia espiritual, sus instrucciones y sus enseñanzas. Por eso que todo eso que atañe a lo que significa el aspecto cognitivo del maestro, que es la realización, la vivencia de su comprensión de la verdad del Dharma, por supuesto, en el caso más ideal es cuando es una experiencia directa ya de la verdad absoluta, es decir, la vacuidad y la claridad en unión y todo lo que es la base fundamental del ser y también de todo el mundo fenoménico. Esa visión ya hace que esa persona tenga una percepción trascendente, y entonces esa percepción se ve enriquecida a nivel cognitivo por destellos también de esa sabiduría infinita que es parte de la naturaleza básica, en forma de clarividencia, en forma de una apreciación sin ningún tipo de contaminación por las emociones aflictivas, porque las ha trascendido, un montón de factores que hacen que su percepción del alumno, de la situación, sea una percepción auténtica y que pueda percibir la capacidad del alumno. Eso hace las características cognitivas que tiene que tener el maestro, pero también tiene que tener otras características a nivel emocional, porque acá dice, bueno, tiene que tener compasión. Y si un maestro de budismo no tiene compasión, quiere decir que realmente quizás tenga algún tipo de realización, pero esa realización no está abierta, sino que sigue restringida porque su visión no está imbuida de la calidez, de la compasión, del amor altruista, de lo que es el bodhicitta relativo. Y entonces eso hace que también se restrinja en el maestro su capacidad de experimentar ese estado trascendente. El estado trascendente que está experimentando quizás esté más bien asociado a lo que logran en el camino de las primeras enseñanzas del Buda, en el Theravada, en el cual está la vivencia o la experiencia directa del estado natural, estaba más bien restringida
ya que nos está incluyendo con la compasión, con el bodhicitta, con esa calidez, con el amor altruista y todos los demás factores, el aspecto emocional del maestro. Entonces, bueno, su realización también está restringida. La razón por la cual un bodhisattva tiene una apertura enorme, tanto en su visión del estado trascendente, su experiencia, como también en la parte, digamos, más afectiva, porque está experimentando amor, compasión altruista, empatía y todos otros tipos de aspectos, es justamente porque ha cultivado bodhicitta. Y el corazón del bodhicitta es la compasión. El corazón del Dharma es la compasión. En realidad, algunos maestros dicen que, como Chuyal Rinpoche, dice que realmente todo, en última instancia, se resume en una auténtica compasión. Por supuesto que la compasión en el budismo, como dije anteriormente, es una palabra que estamos traduciendo como compasión, pero que en tibetano tiene aspectos mucho más abarcativos, porque la compasión es tuje, y tuk significa mente iluminada. Una mente iluminada está iluminada por un aspecto cognitivo, no solamente por una cuestión afectiva. Entonces, quiere decir que en la palabra tuje ya incluye un aspecto de sabiduría, además de ser la mente, ye quiere decir noble, la noble mente o el noble corazón, ese aspecto también de la compasión. Es decir, que esa palabra incluye un aspecto de sabiduría y un aspecto también emocional de la compasión infinita. Cosa que cuando traducimos tuje o ninje como compasión, la estamos limitando, porque al decir compasión no cae, o en nuestra percepción de esa palabra, no está incluido un aspecto de sabiduría como sí lo tiene la palabra tibetana. Entonces acá el texto en tibetano está diciendo tuje. A ver. Tuje, exacto, por suerte, no me equivoqué. Es la palabra tuje. Y tuje significa esos dos aspectos. Es decir, la realización que gracias al bodhicitta, entonces la vivencia del estado trascendente es completa, no está restringida y por lo tanto también está totalmente imbuida de compasión. Acuérdense que la vivencia de la vacuidad, es decir, la ausencia de identidad inherente, intrínseca en todos los objetos y también en la cognición nuestra, es decir, en la persona, esa ausencia es lo que se llama la vacuidad, es decir, está vacío de identidad, vacío de algo que tenga una existencia real, concreta, inherente, verdadera. Eso es vacío. Eso está totalmente inseparable de la compasión. Compasión y vacuidad vienen juntas. Compasión siendo parte del aspecto de lo que llamamos siempre salva, ¿no? Que es la claridad, que es la lucidez, es el aspecto manifiesto de esa sabiduría o de esa vacuidad, porque la vacuidad no es la nada, sino que tiene esa potencia de energía compasiva que se manifiesta y que hace que entonces claridad vacua o lucidez o vacuidad lúcida es idéntico a cuando decimos vacuidad y compasión en unión. Y eso es lo que está diciendo el texto. No solo la experiencia de la vacuidad que hace que la persona entonces ya esté funcionando, el maestro de ese nivel trascendente, eso lo faculta con un nivel de percepción y sabiduría mucho más acorde con las cosas tal cual son, ya que se destruyen un montón de preconceptos, ideas erróneas, malentendidos y demás que afectan nuestra percepción correcta, y también está imbuido de la calidez de la compasión. Eso es lo que necesita un maestro. Un maestro que carece de esto no es un maestro confiable, por lo tanto no está incluido en este aspecto que está indicando Gampopa, en que tenemos que respaldarnos, digamos, apoyarnos en un maestro que tenga ese tipo de cualidades, ¿no? El segundo es apóyate en un lugar de retiro aislado, agradable y con bendiciones. Bueno, de vuelta, evidentemente era fácil en Tibet, la gente que estaba alrededor de Gampopa mayormente eran grandes practicantes y pasaban su vida en retiro. En tibetano eso se llama Gomchen. Gom quiere decir meditador, Chen quiere decir
gran meditador. Pero no hay que tomarlo como gran meditador por el éxito de sus esfuerzos, sino significa más bien como un meditador full time. Es decir, que su actividad es meditar. Y eso hace que sea un yogi, una persona que está completamente dedicada a esa práctica. Y eso viene asociado también a prácticas en retiro. Bueno, nosotros tenemos más bien el desafío, digamos, de integrar las enseñanzas dentro de nuestra vida cotidiana, y también es muy válido. Y hay también grandes bodhisattvas que lograron la realización a partir de asimilar las enseñanzas e integrarlas completamente en su vida cotidiana, de ser, digamos, tener familia, tener hijos, tener pareja y tener negocios y demás. Bueno, en nuestro linaje está Marpa y hay varios otros, está Dechen Dorje, hay muchos otros que tuvieron, Shakyamuni, Apo Rinpoche en Milama, por ejemplo, tenía su familia, tenía sus hijos, tenía su esposa también, que era su consorte. O sea que realmente son gente que, por supuesto, que también practicaron el retiro y demás, pero que supieron integrar y asimilarlo en la vida cotidiana. De la misma manera en que nosotros idealmente podríamos hacer, si realmente tenemos la dedicación, el compromiso, también la inteligencia, la compasión, la convicción, la fe y todo ese tipo de factores, la devoción también en las enseñanzas y en el maestro. Pero de cualquier manera, si es que vamos a hacer un retiro, como dice acá, entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no dedicarnos algún tiempo de nuestros días para hacer un retiro? Es decir, hay lugares de retiro que se pueden elegir. Nosotros pronto, la semana que viene, ya vamos a mostrarles las casitas de retiro que estamos haciendo alrededor del templo en la localidad de San Miguel. Esas van a estar disponibles, están nada más que a 50 minutos de la capital, y uno puede hacer retiros ahí, prolongados o también cortos o lo que fuera. Y bueno, es un lugar que no cumple 100% lo que está diciendo Gampopa, pero que realmente tiene muchísimas condiciones como para poder practicar en soledad, en un lugar que es agradable. El lugar de retiro tiene que ser un lugar agradable, porque estamos muy condicionados también por lo que nosotros experimentamos como nuestro entorno, que se aparece como externo. No podemos jugar al gran yogi que puede meditar dentro de una fábrica que está estaspando todo el tiempo cosas de metal y con un ruido feroz. Los yogis pueden hacerlo justamente porque parte de su realización o su vivencia es utilizar cualquier situación como sendero, pero nosotros no podemos jugar así. Entonces necesitamos un lugar que sea acorde con eso, es decir, que esté aislado, que sea agradable y, bueno, preferentemente con bendiciones, ¿no? Eso no es tan fácil de lograr, especialmente viviendo en este país, pero bueno, en Tibet había muchos lugares donde algún gran maestro hizo su práctica. Y eso, bueno, de vuelta en el budismo, siempre tenemos esa apertura a aceptar la influencia de lo que se llama las bendiciones, es decir, la influencia espiritual de un ser que estuvo ahí funcionando desde este estado trascendente de su naturaleza absoluta. Eso deja como cosas marcadas en ese lugar, y es posible que si uno también de parte nuestra tiene y aporta esa devoción y esa apertura para recibir esas bendiciones, bueno, entonces es un lugar que tiene mejores condiciones que un lugar donde nunca estuvo algún gran maestro. Pero bueno, nosotros es difícil en este lugar, en la Argentina. Eso se aplicaba mucho en Tibet, porque estaba lleno de lugares donde grandes maestros alcanzaron el estado trascendente, la iluminación, la liberación y demás, dejando también ese lugar como un lugar especial, donde hay, digamos, posibilidad de que si uno está abierto, se enriquezca por lo que se llama Chinlab, que son bendiciones. Bendiciones, de vuelta, es uno de los términos, digamos, que para nosotros en un camino espiritual los aceptamos, para una persona materialista le parece que es ridículo, pero Chinlab en realidad son como dádiva, que no es una dádiva, en realidad son como
efectos transformadores por la presencia o por la realización de ese maestro. Lab significa olas, olas que transforman. Y realmente nuestro propósito en el sendero es transformarnos, porque nuestra percepción tiene que transformarse de esta percepción dominada por el karma, con las aflicciones, con la ignorancia, que es nuestra percepción humana, que tiene mucha validez también, porque tiene toda la capacidad por nuestra inteligencia de alcanzar la iluminación, pero bueno, tenemos que transformar esa percepción, que es nuestra mente y que puede cambiar, afortunadamente, guiándola, educándola, enseñándole para que pueda observarse a sí misma a través de la meditación y alcanzar el estado natural de sí misma. Ocurrió una transformación ahí. No desde su natural esencia, porque nunca el estado natural de la mente, o digamos, nuestra mente búdica, sufre transformaciones. Eso no es lo que se transforma. Lo que se transforma es el equívoco que no nos hace ser conscientes de ese estado natural de la mente. Eso, en esa percepción que está equivocada y está funcionando basada en un malentendido, en una equivocación que termina en la asunción del yo y de que todas las cosas son reales y concretas, ahí es donde ocurre la transformación. Ocurre en la percepción samsárica. La percepción de la iluminación no necesita una transformación, porque ya es el estado absoluto, el estado natural, el estado trascendente. Ese no cambia. Como dije muchas veces, no importa cuán crueles seamos, cuánto hagamos de crímenes y demás, nuestra naturaleza búdica, nuestro estado trascendente, no se empeora. Y por más que seamos enormemente compasivos y filantrópicos y grandes benefactores de la humanidad a un nivel relativo, si carecemos de la sabiduría budista, de conocer el estado natural, todo lo que hagamos, va a producir transformaciones en nuestra percepción. Pero en realidad nuestra naturaleza búdica no se mejora por todo lo que hagamos en el camino, sino que ya es perfecta. Eso es fantástico en realidad. Nuestra naturaleza esencial es perfecta a pesar de lo que hagamos, porque todo lo que hacemos lo estamos haciendo en este nivel de experiencia que en realidad es un nivel falaz, que no es una cognición válida, es una especie de sueño, de pesadilla, o de buen sueño, o mal sueño, o buena película, o mala película, en la cual estamos inmersos constantemente, y todo el budismo está destinado a hacernos despertar de esa película en la cual estamos viviendo. Para eso entonces hay condiciones externas que favorecen eso. Y una de las condiciones es hacer un retiro. Hay retiros, por ejemplo, hay varias instrucciones de retiro y dependiendo de la práctica, por supuesto que hay instrucciones específicas, pero las instrucciones generales una de ellas es lo que dice esta primera instrucción, ¿no? Es decir, es el retiro externo en el cual uno elige un lugar que esté aislado del mundo con el bullicio, de una ciudad, con televisión, con teléfono, con wifi, con todo ese tipo de cosas que hacen que realmente no estemos totalmente aislados, porque continuamos en contacto constante con noticias, con novedades, con llamados, con preocupaciones, con un montón de cosas. En retiro es, corto todo lo que pase desde afuera, de situaciones, y lo único que nos queda en esa situación de retiro es nuestros procesos mentales, es nuestra propia historia. Sin necesidad de agregarle a nuestra historia, basada en el pasado, básicamente, y todo lo que hemos construido, basado en ese pasado, que es lo que estamos experimentando en este presente, no tratando de incluir nuevas cosas, como noticias, como llamados, como decisiones que tenemos que tomar, como responsabilidades que tenemos que hacer y demás. Idealmente, si podemos apartarnos completamente, como dice acá, un lugar de soledad. Soledad también implica ese tipo de corte. Dependiendo de las condiciones que uno tiene, por ahí lo puede cortar más o lo puede cortar menos. Pero en realidad uno puede pasarse una semana, por ejemplo, de retiro y cortar completamente con Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, con eso y con el teléfono cortado,
El mundo no va a cambiar, las cosas no van a realmente cambiar. Uno puede tener organizado algo como para si hay una emergencia, que alguien le anuncie, pero en general, ¿cuántas emergencias tenemos nosotros? Es decir, ¿cuántos momentos en los cuales se requiere nuestra presencia así inmediata? No pasa gran cosa. El mundo sigue su curso, aunque no se haya apartado un mes, aunque se haya apartado varios meses. Entonces, realmente, el hecho de estar en soledad realmente tiene grandísimos beneficios. En soledad y en un lugar aislado. Es decir, eso es lo que se llama retiro externo. Es decir, que nos alejamos de un lugar que induzca a muchas distracciones. Pero por supuesto también está el retiro interno, y es lo que hablaba del wifi, el teléfono y todo lo demás, porque yo puedo estar en un lugar que esté alejado y por ahí en una casa de un vecino que es amigo mío, pero bueno, voy a tomar el té, sigo en un lugar aislado, pero voy a tomar el té con este vecino y charlamos un montón y llega a las horas de las 7, bueno, abrimos unas cervezas y sabe cómo es el asunto. Bueno, eso no es retiro. El retiro interno quiere decir que nos quedamos en nuestra casa de retiro. No vamos dando vuelta, yendo a hacer compras innecesarias, por ahí hacemos todas las compras de antemano o tenemos un ayudante que nos hace las compras. Cuanto menos salgamos de nuestra cabina de retiro, mejor, es decir, estamos adentro. Pero eso no es suficiente, porque también hay un retiro que es un retiro secreto porque nadie nos ve lo que hacemos adentro. Y por ahí nos llevamos varias novelas que nos gusta para leer, o tenemos algunas películas en la computadora y vemos algunas películas, qué sé yo, podemos hacer cualquier cosa. Escribimos cartas, escribimos poemas, qué sé yo, lo que podemos hacer adentro del retiro es secreto porque nadie lo está viendo. Pero eso no quiere decir que estemos progresando en la práctica, quiere decir que realmente estamos abocados a la práctica, tantas horas de meditación por día, etc. Y después está el retiro absoluto, porque cuando estamos meditando, por ahí estamos sentados 3 horas, pero de las cuales 15 minutos estuvimos atentos con la presencia mental y los otros estuvimos divagando entre cosas del pasado, cosas del futuro, los planes que voy a hacer cuando salga, las cosas que tendría que haber hecho mejor, que pasaron. Saben, no hace falta que me extienda mucho en la descripción de lo que significa la distracción, porque somos muy duchos en eso. Entonces quiere decir que en el retiro absoluto significa que nuestra atención, nuestra presencia, está clavada en el suelo, como si fuera uno de esos clavos que tradicionalmente en Tibet se usaban como, bueno, no sé qué palabra en castellano, pero estos como clavos donde después se ponía una carpa, por ejemplo. Entonces tiene que tener bien firme, es decir, clavos o soportes bien metidos en la tierra, porque después entonces con sogas iban a atar la carpa que estaban levantando. Y esos tienen que estar firmes. ¿Qué es lo que nos da? Esa es la analogía, pero ¿qué es lo que nos da la firmeza? Es la presencia mental. Idealmente, si ya hemos descubierto el estado natural, entonces lo que tiene que estar firme es la continuidad del estado natural de nuestra mente. Si no lo logramos, por lo menos, estar con nuestra presencia. Nuestra presencia cuando hacemos la práctica, nuestra presencia cuando estamos también cocinando, comiendo y todo lo demás. La continuidad de la presencia es lo que hace que ese retiro sea el retiro absoluto. Ahí, en realidad, es con donde cae la calidad del retiro que estamos haciendo, si estamos presentes o estamos distraídos. ¿Ok? Entonces, aislado, agradable y con bendiciones. Bueno, más o menos eso es lo que hace a un retiro. Después, apóyate en compañeros con puntos de vista y conducta armoniosos y que sean seguros de sí mismos. Acá yo cambié un poco la traducción, confiables, porque en tibetano dice Lotub, y Lotub es más bien alguien que está seguro de sí mismo, es decir, que tiene fortaleza mental, en cierta manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por empezar, compañeros que tengan puntos de vista análogos a nosotros. Es decir, tanto en la gente, cuando estamos rodeados, digamos, de gente que practica, bueno, por supuesto, pero también en nuestro entorno, ¿no? Si tenemos gente que están siempre, que realmente son
muy contrarios a la religión, que tiene ideas muy extremistas que contradicen a nuestros puntos de vista, por supuesto, puntos de vista que están relacionados con el Dharma, con las acciones que son positivas, las negativas, con la importancia de la compasión, la importancia también de ver las cosas tal cual son, la importancia del renunciamiento y todo ese tipo de cualidades que hemos estado viendo hasta ahora. Pero hay gente que por ahí no le da importancia a todo ese tipo de cosas, que son muy materialistas, que realmente nos miran con cierto cinismo en las cosas que estamos diciendo. Bueno, mejor apartarse de esa gente. Si uno no tiene la fortaleza y es como poner un vidrio en la ventana que pueda soportar cualquier viento, entonces es mejor apartarse por el momento. Después por ahí nos podemos, cuando hemos logrado esa fortaleza, podemos acercarnos porque quizás nuestra influencia pueda hacerlos cambiar de vista. Pero por el momento mejor rodearse con gente que tiene puntos de vista análogos a nosotros y que también se conducen reflejando ese punto de vista, es decir, cuya conducta, bueno, las conductas que están basadas en los votos, en los samayas que nosotros tenemos y bueno, que tiene que congeniar un poco con el punto de vista y congeniar también con las enseñanzas que estamos practicando, ¿no? Se cae un poco de maduro que eso tiene sentido, es decir, rodearse de gente que en realidad no tiene un tipo de conducta que sea afín a nosotros, bueno, va a hacer que nos encontremos una y otra vez, tengamos algún tipo de fricción, algún tipo de conflicto, que por ahí, bueno, no queremos hablarlo, pero eso queda en nosotros y nos crea preocupación, nos crea como una situación extra de las normales que tenemos que resolver. Y por ahí no estamos todavía con capacidad como para resolverlas porque nos falta fortaleza mental. Fortaleza mental entre los que nos rodean significa gente que, por ejemplo, no están seguros de sí mismos, en el sentido de que están por ahí creyendo, bueno, más bien tirando a la paranoia, digamos, ¿no? Gente dice, pero ¿por qué me está diciendo eso? ¿Por qué no me sonrió hoy? Porque que necesitan un alto mantenimiento, en otras palabras, como dicen en inglés tienen esa expresión high maintenance, que es muy buena, que necesitan una constante atención porque se sienten como que uno tiene, que le falta apoyo, que le falta tal cosa, que cualquier cosa que uno dice por ahí le cae mal, o ese tipo de cosas. Entonces agrega también más problemas en nosotros, además de los que ya tenemos habitualmente. Entonces, bueno, también se está diciendo eso. Es bueno rodearse de gente que son seguros de sí mismos, no importa que no coincidan 100% con nosotros, pero que en realidad no son una carga en nosotros que tenemos que mantener su estado de neurosis, ese tipo de cosas. Es lo que más o menos creo que quiere decir Gampopa, ¿no? Después, apóyate en la moderación, recordando que es indeseable procurar más cosas que las necesarias. De vuelta, esto, bueno, lo hemos visto, tiene que ver un poquito con el renunciamiento, pero siempre se dice en el budismo que el contentamiento es la mejor riqueza. Esto es más o menos lo que está diciendo acá. Moderación en la comida, moderación en las cosas. No podemos aspirar a dedicar cada vez más tiempo del que tenemos en la práctica cuando continuamente estamos buscando más cosas para satisfacer esa cuestión de el confort o de nuestra vida normal y demás, y comprarnos cada vez más cosas, y cuando ya la tenemos nos falta alguna otra cosa, y bueno, ese tipo de cosas. Es decir, alguien que tiene 2 casas, pero bueno, que cree que hay que tener una tercera casa en la playa, porque si no, la familia, entonces se pone en buscar la plata para comprar, y todo eso realmente nos atrae mucho, porque siempre nos atrajo las cuestiones de materialistas, digamos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá, que lo que tenemos, bueno, es el momento de empezar a cuestionar si realmente necesitamos más cosas, o podemos satisfacernos con lo que se llama el contentamiento. Estamos contentos y satisfechos con lo que tenemos. Y cuando estamos en el Dharma, en realidad necesitamos muy poco. La mayor riqueza es el contentamiento, porque en realidad estamos satisfechos con lo que tenemos y eso nos quita ese impulso constante basado en el deseo
en el cual estamos bastante habituados, si es que tenemos más medios, más todavía, de ir y salir y comprarnos más cosas y agrandar nuestras propiedades y agrandarnos. Bueno, no hace falta que vaya mucho en este sentido. Moderación en la comida también es aconsejable, especialmente si estamos en un retiro. Comer demasiado nos va a hacer que estemos muy con poca claridad, porque eso induce también a la opacidad mental, a estar más letárgico, a no tener tanta energía. Es decir, siempre comer, pero nunca estar, digamos, demasiado pesado con lo que comemos. Son instrucciones que atañen a alguien que está realmente dedicándose a la práctica, casi con muchas horas, ¿no? Por supuesto que una persona que está con familia tiene que armonizar con los demás, y los demás, no todos los que forman la familia tienen la misma dedicación, convicción, interés, objetivos del Dharma que nosotros tenemos, y nos van a tomar como un raro, y por supuesto que no nos vamos a pelear obligándolos a todos los demás a algo que no comparten. Pero de parte nuestra, mentalmente, el contentamiento es una actitud mental, no es una actitud física de cortar compulsivamente con un montón de cosas, porque quizás no estamos listos para eso. Y entonces eso nos va a crear mayor ansiedad y mayores problemas en nuestro estado psicológico. Pero todo lo que hemos estudiado de contemplar la muerte, de contemplar que tenemos una vida que no va a durar mucho tiempo, que tenemos todas las capacidades ahora como para realmente alcanzar estados de evolución espiritual, de llegar a conocer el estado trascendente que nos va a ayudar mucho también en el momento de la muerte. Todo ese tipo de factores que hemos estado viendo, junto con la compasión, el amor, también el altruismo, la empatía y todo ese tipo de factores, realmente el resultado de todo eso hace que, bueno, que todo lo que compone nuestra vida mundana pierda brillo y pierda significado, porque realmente estamos viendo que no tiene muchísimo significado profundo. Son huecos, las cosas son huecas, y entonces ahí surge la moderación. Es decir, que ¿para qué tanto énfasis en la procuración de todo ese tipo de factores, elementos y cosas y demás, si realmente podemos contentarnos con mucho menos, ¿no? Y eso es, bueno, el punto que está diciendo acá, me parece. Después, apóyate sin preconceptos en las instrucciones orales del linaje de maestros con realización. Estos son los siddhas, son los grandes yogis, los grandes santos, digamos, del budismo, que llegaron a ser santos por su propio esfuerzo y por su propia dedicación. Bueno, los santos en todas las religiones supongo que también, pero el budismo es así. Es decir, no son santos por un toque divino de alguien, sino que son santos porque realmente por su esfuerzo, su práctica, su meditación, su guía, digamos, dedicación y devoción hacia un maestro y todo lo demás, han logrado enormes logros espirituales, vivencias de lo absoluto, vivencias del estado natural y demás. Entonces sus instrucciones, Upadesha, como había dicho, esas instrucciones vitales, bueno, no tenemos que tener demasiados preconceptos en cuáles son las muy profundas, cuáles no son muy profundas, cuáles son muy buenas, realmente con qué criterios estamos juzgando el nivel de estas instrucciones que recibimos de los maestros y que están en los libros y que en realidad siempre son muy útiles. Hoy en día hay tantos libros, también muchos libros que están traducidos, y realmente son instrucciones enormes que tienen grandes maestros tipo Tukurjen Rinpoche, Sonsar Khyentse Rinpoche, o los otros textos que tenemos, ¿no? Los textos de Mahamudra que yo he traducido. Hay muchísimo para leer realmente, y ahí hay instrucciones que son muy, muy válidas. Y bueno, uno no tiene que tener tanto preconcepto y ser tan selectivo, digamos, porque desde qué punto de vista estamos seleccionando, ¿no? Entonces, todas las instrucciones tienen algún aporte en nosotros y eso es lo que realmente vale. Creo que lo que está diciendo acá es eso, es decir, que no seamos demasiado selectivos. Lo que proviene de grandes maestros, bueno, entonces hay un respeto también
y una valoración de la realización de esos grandes maestros, y entonces podemos nutrirnos también de esa transmisión a partir de instrucciones que nos han dado y que están registradas en libros, y bueno, hoy en día con YouTube, enormes cantidades de cursos y otras cosas que están dando los lamas o que ya han sido grabados, ¿no? Apóyate en los bienes materiales, medicinas, mantras y la profunda interdependencia que son beneficiosos para ti y para los demás. Esto significa que realmente todavía estamos condicionados por nuestra existencia con un cuerpo que está compuesto por los 4 o 5 elementos, y cuando hay un desfasaje, un desequilibrio entre estos elementos, tenemos enfermedades, tenemos un montón de obstáculos. Y entonces, acá Gampopa nos trae con los pies sobre la tierra, es decir, no seamos tan espirituales, entre comillas, que vamos a desestimar la influencia, el aporte y la importancia de todo este tipo de factores, como medicinas, tratamientos o cosas materiales que son necesarias también para poder practicar de una manera correcta. Si estoy en un lugar muy frío, no es de gran yogi, digamos, bueno, voy a seguir muy frío y tomando frío porque entonces eso me hace más duro. Y bueno, utilicemos un calentador o frazadas o lo que fuera. En realidad se basa en eso. Es decir, no juguemos al gran yogi. Entonces, si estamos enfermos, no juguemos, bueno, no importa la enfermedad porque yo tengo esa realización como para utilizar la enfermedad como sendero. Sí, podemos utilizar las enfermedades como sendero, pero luego de haber descartado todos los tratamientos posibles. Por supuesto que un yogi del Mahamudra, por ejemplo, no está tan, ¿cómo se llama? No está tan... con respecto a las enfermedades, por ejemplo, porque acá dice, ¿no? Medicinas, mantras, la profunda interdependencia. ¿Qué dice? Profunda interdependencia significa una comprensión de que creando ciertas condiciones yo voy a lograr un resultado, a todo nivel. Y entonces, bueno, tenemos que creer en eso. Si en realidad creamos buenas condiciones acudiendo a un tratamiento porque nos enfermamos, entonces, bueno, podemos recurrir a ese remedio que nos está dando el médico para curarnos de la enfermedad. Ahora, sí se dice que alguien que ya está practicando con mucha solidez, Mahamudra, por ejemplo, entonces, por supuesto que, digamos, se va a enfrentar la enfermedad, pero con un tipo de visión mucho más amplia, en el sentido de que es inteligente y es lógico, es lo que está diciendo Gampopa, bueno, recurrir a un médico para curar la enfermedad, porque dependemos de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es una cosa muy preciada que tenemos, porque es con este cuerpo con el que vamos a alcanzar la iluminación. Si nos sentamos a meditar, vamos a sentarnos con este cuerpo en la postura correcta. Y si decimos que no importa, porque nuestro cuerpo, yo soy muy elevado, espiritual o lo que fuera, y no importa lo que haga con nuestro cuerpo, es una tontería. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo lo máximo posible, porque cuanto más enfermos estemos, más obstáculos vamos a tener para practicar. Se cae de maduro eso. Entonces, no jugar al gran yogi. Eso significa que vamos a hacer los tratamientos. Ahora, si los tratamientos no tienen éxito, y si hemos recurrido a los mejores doctores y vemos que, bueno, que ya no hay nada que hacer, entonces ahí sí nos volcamos completamente a usar la enfermedad como camino y tratar de utilizar, digamos, toda nuestra realización del estado natural, trascendente, nuestra comprensión del Dharma, para enfrentar esa enfermedad, pero desde un punto de vista de la sabiduría búdica, que nos va a dar mucho más confort, digamos, que estar simplemente atormentado por lo que nos va a suceder, si nos vamos a morir o lo que fuera. Todas las enseñanzas y la práctica que hacemos hace que nos fortalezcamos para justamente ese tipo de eventualidades, una enfermedad, la muerte y otro tipo de obstáculos que puedan suceder. Entonces, eso es lo que está diciendo. Pero, si podemos y si nos afecta algo, por ejemplo, en nuestro cuerpo, bueno, recitaremos mantras del Buda de la medicina. Eso es el aspecto
directo, digamos, que podemos obtener, y indirecto, digamos, que podemos obtener a partir de invocar la actividad iluminada del Buda de la medicina para curarme, pero también un aspecto directo de recurrir a un médico, que no tiene que ser budista ni nada, pero un médico que conoce nuestro cuerpo y que nos puede dar un tratamiento adecuado para superar esta enfermedad. En pocas palabras, si estamos enfrentando este tipo de obstáculos, como por ejemplo enfermedades, bueno, tenemos que tomar con cuidado y valorando también la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Realmente nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar, porque si jugamos a, digamos, ser un gran yogi cuando no lo somos, eso no es aconsejable. Quizás estemos creando más obstáculos sin ningún sentido, además, ¿no? Bueno, esto directo, no sé hasta qué punto. Yo creo que cuando nos enfermamos lo primero que hacemos es llamar a un médico. Entre nosotros creo que eso es lo que sucede. Pero bueno, acá le está hablando también a grandes yogis que están dedicados profesionalmente y se pasan la vida en retiro. Bueno, si estás enfermo, recurrí a un médico. No te quedes en la vida en retiro diciendo, no importa, voy a superar esta enfermedad con la fuerza de mi práctica. No, puede ser que no la superes y la podrías superar mucho más fácilmente con tomando un tratamiento adecuado. Eso es lo que significa la profunda interdependencia, creo. Pues estuve pensando, bueno, ¿qué quiere decir con eso? La interdependencia, quiere decir que, bueno, si yo creo las condiciones, yo voy a un médico porque hay una interdependencia, es decir, si yo creo las condiciones adecuadas para curar mi enfermedad, eso significa ir a un médico y tomo su remedio, la medicina y el tratamiento que me da, eso es parte de la interdependencia, voy a tener un resultado adecuado. Ahora, si a pesar de todo eso no me curo, bueno, ya está. Ahora dejo todo ese tratamiento y me aboco completamente a manifestar las cualidades de mi práctica para afrontar esa eventualidad de la enfermedad, ¿no? Apóyate en los alimentos y en el sendero de los métodos que está en armonía con constitución física. Bueno, eso es bastante claro. Es decir, uno sabe lo que tiene que comer, lo que tiene que evitar. No es solamente lo que tiene buen gusto, buen sabor, lo que realmente nos beneficia, sino, bueno, uno ya conocemos a esta altura de la vida, creo, cuáles son los alimentos que a nosotros nos benefician, y entonces elijamos eso, no simplemente guiarnos porque tiene muy, muy rico gusto, lo que fuera. Quizás nos hace mal eso, porque somos diabéticos o porque tenemos otra cosa. Cada uno tiene su propia constitución, y de acuerdo con esa constitución, entonces física, bueno, le presta atención a su alimentación. Y también el sendero de los métodos es, bueno, los tipos de práctica que podemos hacer que quizás, de acuerdo con nuestra constitución, no estamos capacitados para hacer. Si no estamos capacitados para hacer todos los ejercicios de yoga, digamos, de los saltos, son muy enérgicos el yoga tibetano, bueno, tenemos que respetar eso y no simplemente ir como una especie de bulldozer y decir, no me importa porque eso va a ser bueno. Pero no, mi constitución no lo permite. Ya soy de bastante edad, ese tipo de ejercicios mejor no hacerlos porque por ahí, en vez de beneficiarme, me perjudican, ¿no? Apóyate en las prácticas espirituales y comportamiento que enriquecen tu experiencia. Bueno, esto de vuelta creo que está bastante claro. Las prácticas que nosotros hacemos y también la conducta que tenemos, apoyarnos siempre, digamos, en lo que es beneficioso de acuerdo con nuestro mejor criterio, ¿no? Apóyate en discípulos valiosos, fieles, quiere decir que tienen fe, ¿no? No sé si fieles es lo más apropiado, supongo que sí, o no, no sé muy bien, y respetuosos, ¿no? Bueno, eso es para los que ya están capacitados para tener discípulos, por supuesto. En ese caso, tener discípulos que tienen fe es fundamental. Fe, como saben, en el budismo es de 3 tipos o más, pero si un discípulo no tiene fe, es decir, la fe, digamos, de la admiración, digamos, la admiración por lo que significan las enseñanzas del Buda, la verdad que Buda manifestó, lo que significa el estado iluminado, el estado de la iluminación, de la budidad, etc.
eso es como una especie de admiración, es como un sentimiento de alegría, porque uno ha encontrado algo muy rico. Eso es también una forma de fe. Y después la aspiración, es decir, bueno, no dejarlo ahí, pero uno, bueno, voy a ver, ¿por qué no puedo participar en eso? ¿Por qué no puedo obtener eso? Eso es otro tipo de fe, porque ya nos impulsa a hacer lo necesario para alcanzar eso, lo cual nos había, que nos indujo a la admiración. Y después con el estudio y el razonamiento, y cuando uno empieza a adentrarse mucho más en las enseñanzas del budismo y a investigarlas y a cuestionarlas y a llegar a una convicción realmente basada en el razonamiento, entonces llega a el tercer tipo de fe, que es, bueno, ahora creo en Buda como el maestro, en Dharma como el camino, Sangha como los que nos ayudan en el camino, es decir, la fe basada en el razonamiento. Entonces lleva a una convicción que es la fe de creer, digamos, de estar convencido, de tener confianza. Y esa fe, cuando se vuelve muy, muy profunda, entonces ya trasunta, digamos, los límites del intelecto, porque hasta aquí fue bastante intelectual, y entra en el campo de la devoción, que es algo que ya está más allá también del criterio de la fe tradicional. Más bien tiene muchas coincidencias con lo que se llama una fe ciega, digamos, ¿no? Porque ya uno está tan convencido que ya no necesita continuar cuestionando y continuar verificando absolutamente todo. Inclusive eso puede ser un impedimento, porque la devoción que uno tiene al maestro, cuando ya ha pasado por todo ese otro tipo de investigación y demás, y a la verdad del budismo, digamos, a la verdad absoluta y todo lo demás, esa devoción ya no admite, digamos, seguir cuestionando. Porque seguir cuestionando significa de vuelta preguntarle al intelecto. Y sabemos que la verdad absoluta está más allá del intelecto. Y lo que nos abre la verdad absoluta es entregarnos sin tapujos a eso. Por supuesto que hay que hacer lo anterior, porque podemos entregarnos a un maestro que no tiene realización, que no tiene compasión, que al contrario está como realmente es un maestro que está totalmente preocupado por las preocupaciones mundanas y nos va a llevar por un mal camino. O sea que hay que hacer preparaciones anteriores a eso. Pero la devoción es esa. Y entonces ese es el mayor tipo de fe. Entonces, digamos, cuando uno tiene ya la calidad de ser un maestro, mejor rodearse con ese tipo de personas que tienen fe, no gente que está cuestionando todo, porque en realidad eso no los va a beneficiar tampoco. Uno le da una enseñanza y porque no tiene fe duda, y esa duda es algo que no lo beneficia, ni para empieza a tener dudas de la persona como maestro y finalmente tiene dudas sobre el Dharma. Y eso es algo que es negativo para su crecimiento, es negativo también para sí mismo. Entonces, mejor no tener ese tipo de discípulos. Valiosos son porque realmente tienen la dedicación y también la perseverancia como para practicar lo que uno enseña, y respetuosos, bueno, porque respeta también la figura del maestro, es decir, que eso es necesario, es decir, la figura del maestro tiene que ser respetada, el maestro con realización, con compasión, como hemos visto, ¿no? Y de esa manera entonces el maestro puede apoyarse en esos discípulos, porque sabe que esos discípulos van a responder fielmente a la transmisión de sus enseñanzas. Y finalmente, mantente atento y alerta durante las 4 actividades diarias. Eso es fundamental, como vimos, por supuesto que en la meditación formal, en la cual uno está sentado 1, 2 horas, 3 horas, lo que rige ahí es la presencia mental, es decir, también el estado de alerta y el cuidado, todo ese tipo de factores para hacer que la práctica realmente, el tiempo que le estamos dedicando en forma formal, sentado sobre el almohadón, sentado sobre una silla, como uno practique, bueno, devenga en los mejores resultados, porque estar 1 hora sentado, pero de los cuales solamente 10 minutos estuvimos atentos en la práctica, cualquier práctica que sea, y todo el resto estuvimos divagando y recordando cosas de todo tipo y también planeando cosas para el futuro. Bueno, eso se cae de maduro, que es muy poco el provecho que tenemos de la práctica. No solo eso, sino que luego, como hemos sido tan
descuidados, digamos, con respecto a la práctica, cuando reanudamos nuestra vida cotidiana, nuestra mente va a estar constantemente igual de distraído que estuvimos siempre. Y entonces eso significa que no estamos utilizando la vida cotidiana en favor de progresar en nuestra práctica. Y cuando nos volvamos a sentar, entonces vamos a tener un bagaje de distracción que nos va a dificultar mejorar nuestra presencia mental en la práctica formal. Por el contrario, si en la práctica formal cultivamos una buena presencia y después en la vida cotidiana, acá dice las 4 actividades diarias. Por supuesto que hay muchas más, pero se resumen, o las más importantes son 4, que son comer, dormir, sentarse, digamos, estar quieto o moverse, ¿no? Y todas las demás otras actividades más o menos se pueden resumir en esas. Y bueno, en ese sentido, entonces estar atento cuando estamos comiendo, estar atentos cuando estamos caminando, estar atentos también cuando nos sentamos y demás. Hay 2 maneras de encarar esto. Estar atento a un nivel bastante, digamos, burdo, en el sentido de que, bueno, cuando comemos, por supuesto, estar atentos al sabor que estamos teniendo, no estar pensando en cualquier otra cosa cuando estamos comiendo. Cuando estamos caminando, por ejemplo, estar atento a si podemos caminar en un lugar donde sabemos que no hay hormigas, mejor, porque si no, probablemente matemos varias hormigas. Es ese nivel, digamos, de atención y de cuidado. Y cuando estamos sentados lo mismo, si nos sentamos en un lugar, sentarnos sabiendo que no vamos a aplastar a nadie. Son consejos, digamos, de una atención burda, pero bueno, que son parte también de la presencia, la atención y el cuidado. Y después cuando vamos a dormir, también, bueno, estar atentos en ese momento, bueno, en ese momento, no sé, en el dormir que puede ser, pero estar atentos a los últimos, a lo que hemos hecho durante el día y realmente regocijarnos si hemos hecho algo bueno, como dicen las enseñanzas tradicionales, y si hemos hecho algo negativo, bueno, hacer algún tipo de purificación en ese momento y entrar en el sueño con una mente calma y en paz, en cierta manera. Pero por supuesto estar atentos en las 4 actividades también se pueden hacer como una expresión de la presencia, la atención, el alerta y el cuidado que hemos desarrollado en la práctica principal. Entonces, bueno, se dice en las prácticas tántricas, cuando comemos, estar sintiendo que nuestro cuerpo en realidad que nosotros lo percibimos como el cuerpo común, en realidad alberga a 100 familias de Budas, es decir, están las 58 Budas coléricos en el ámbito hueco, digamos, de nuestro cráneo, y están también las 42 deidades pacíficas, digamos, en nuestro corazón. Eso no es un decir, desde el punto de vista tántrico, en el cual uno dice que ya somos un Buda, estas deidades ya están presentes ahí. No solo eso en las prácticas, sino que en las prácticas más elevadas, digamos, de Dzogchen, estos salen y se manifiestan, uno los puede ver, digamos, con nuestros propios ojos, no una visión o una experiencia meditativa, sino que realmente es el Sambhogakaya que sale y uno los puede ver. ¿Por qué salen? Porque ya están acá dentro, ya están en el cerebro, en el cráneo y también están en el corazón. Quiere decir que si uno se imagina a todos estos Budas y además muchos otros seres iluminados que forman nuestro cuerpo, desde el punto de vista tántrico, bueno, tenemos que ampliar nuestra visión. Entonces, cuando uno come, desde ese punto de vista, puede imaginar que está alimentando y está haciendo una ofrenda de comida a todos estos Budas. Eso ayuda a transformar nuestra percepción de ser un humano a ser un Buda. Eso ayuda también. Cuando estamos yendo a dormir, bueno, las instrucciones como para entrar en el sueño, para poder practicar en la luz clara, que es lo primero que aparece después de quedar dormidos, o también en los sueños, es decir, hay instrucciones específicas, y eso se hace con atención y con presencia mental. Cuando estamos sentados, entonces estamos sentados y haciendo la práctica formal, con atención, con estado de alerta y con presencia mental. Y cuando nos movemos también, nos estamos moviendo
Bueno, se dice cuando estamos practicando Guru Yoga que estamos siempre moviéndonos, manteniendo a la presencia de nuestro maestro a nuestra derecha, de tal manera que sentimos que estamos circunvalando alrededor de él. Cuando estamos sentados, bueno, lo percibimos como está en nuestra cabeza, encima, en nuestra coronilla. Bueno, son instrucciones muy específicas, muy tradicionales, pero en cierta manera esas son instrucciones que se dan en el budismo y que ayudan como para mantenernos presentes en última instancia. Y eso, digamos, impide la distracción habitual que nosotros tenemos. Eso sería alguna manera. Hay otras maneras de mantener una presencia también en nuestras actividades cotidianas. Una manera también muy buena, y yo la he mencionado anteriormente, es darnos cuenta cuando estamos distraídos. Es decir, cuando estamos caminando y vemos que estamos distraídos, inmediatamente recobrar el estado meditativo, sea de shamatha, sea de vipassana, sea lo que hemos logrado, y instalarnos en eso, que va a durar unos segundos o lo que fuera, pero de tanto una y otra vez volver a recordar, a recobrar ese estado meditativo, lo que estamos haciendo es entrenarnos para el recuerdo, la determinación de estar presentes. Y la determinación de estar presentes la tenemos cuando estamos distraídos. Si no, vamos a estar distraídos casi todo el tiempo, pero si tenemos una determinación de estar presentes, que hemos fortalecido justamente porque una y otra vez la recordamos, quiere decir que varias veces al día nos vamos a dar cuenta de que estamos distraídos. Y en esos momentos entonces volvemos inmediatamente a traer como la presencia de ese estado meditativo que hemos cultivado en los momentos formales. Y después se va a ir, no importa. Pero es valioso el hecho de darnos cuenta de que estamos distraídos y reconocer, digamos, el estado meditativo. Ese asunto de volver al estado meditativo, no importa lo que dure, por el hecho de hacerlo muchas veces por día, va a hacer que ese estado meditativo empiece a tomar fuerza y empiece a prevalecer dentro de todos nuestros estados. Y ese estado meditativo significa que está acorde con la presencia y la alerta, como está diciendo acá. O sea que eso es una instrucción que ayuda mucho a cultivar nuestra presencia mental. Y realmente la presencia mental bueno, ya sabemos lo que dijo Gampopa, es el camino que han seguido los Budas del pasado, el camino que están siguiendo los Budas del presente y los Budas del futuro, si es lo que realmente se están despertando a la iluminación. Prescindir de la presencia, no hay ningún Buda que haya prescindido de la presencia mental para alcanzar la iluminación. O sea que es el corazón del camino. Bueno, lo que está diciendo acá es apoyarse en esa presencia mental, porque en base a eso es que vamos a poder alcanzar estos logros espirituales de la liberación y de la iluminación. Vamos a las preguntas. Bueno, tengo una duda sobre cómo interpretar un pasaje de la carta al amigo de Nagarjuna. La pregunta es, ¿en qué medida hay que respetar la realidad relativa si se pretenden dejar de lado los dualismos, bueno, malo, amigo, enemigo, etc., sin quebrar normas de convivencia básicas que de romperse generan confusión y sufrimiento? Tenemos que saber que, dada la impermanencia, nuestro amigo más querido o nuestro padre quizás sean enemigos de uno en la próxima vida, y por otro lado, que todos los que nos dañaron en esta vida van a ser nuestros amigos, padres o benefactores. Bueno, acá en realidad la segunda parte de lo que puede llegar a ser una relación que tenemos en esta vida, en una vida futura, no sabría bien si está muy ligada a lo que dice Nagarjuna. Nagarjuna lo que dice es que si no nos apoyamos en la verdad relativa, no vamos a alcanzar la verdad absoluta. ¿Por qué es eso?
porque es en base a la verdad relativa, en este ámbito de los conceptos en los cuales estamos instalados, que recibimos instrucciones, que seguimos el camino, que aplicamos distintas técnicas, que entendemos lo que significa el objetivo final, lo que es la vacuidad, que es nuestro faro, digamos, ¿no?, al cual estamos dirigidos, porque sin eso entonces no sabemos muy bien en qué consiste el punto de vista budista. Entonces por eso se dice que Sherab, que es la prajna es la inteligencia discernidora, o digamos también la sabiduría. La prajna es nuestra inteligencia ahora, pero abocada al estudio, a entender lo que significa este camino budista. Y está compuesto por 3 aspectos. Está la prajna de recibir las enseñanzas, eso es verdad relativa, porque es a partir de conceptos, a partir de palabras, a partir de descripciones, analogías y un montón de cosas que nos dan los maestros, digamos, o los libros que leemos, y es información en realidad. Y después el segundo es reflexión, porque no significa simplemente por leer un libro, por tomar una enseñanza, que la hemos podido asimilar. No es así. Tenemos que recurrir a la reflexión para que se pueda asimilar y que sean parte de nuestra, en el sentido de que lleguemos a una convicción intelectual. Eso también es verdad relativa. Todo lo que sea basado en conceptos, en percepciones de los sonidos, de las formas, todo lo que sea, nuestra claridad actual, digamos, que reifica todo, eso es verdad relativa. Y dentro de eso está también la asimilación de las enseñanzas del budismo. Y entonces eso nos lleva a una convicción intelectual que es muy, muy importante. Porque con eso, entonces, sabemos cuál es la guía, hacia dónde estamos dirigiendo toda nuestra práctica cuando estamos en el tercer tipo de conocimiento, o de Sherab, o la inteligencia discernidora, que proviene de la meditación. Ahí es cuando accedemos al nivel absoluto. ¿Cómo pudimos acceder al nivel absoluto? Gracias al nivel relativo. Si no, ni sabemos en qué consiste ese nivel absoluto. Entonces, basándonos en el nivel relativo, es que en algún momento nos despegamos del nivel relativo y damos el salto a lo absoluto. Y eso es la forma en que se encara todo. Cuando estamos hablando del camino budista, el camino budista es un método, no es otra cosa, no es más que un método. Y en ese método, entonces, ahí es donde cunde realmente la verdad relativa, porque está basada en palabras, está basada digamos, está el punto de vista, está la meditación, está la conducta, y mucho de ese camino, punto de vista, meditación y conducta, están basados en conceptos. Y a partir de esos conceptos vamos a encontrar el punto de vista no conceptual, la meditación no conceptual y la conducta no conceptual, que también es parte del camino. Y en ese momento, entonces, es cuando empezamos a dejar el camino realmente, porque nuestra mente ya funciona desde la verdad del Dharma. El Dharma, acuérdense que son las escrituras y la transmisión de las enseñanzas, el Dharma de la transmisión y el Dharma de la realización, que es la vivencia, la experiencia directa de la realidad absoluta. Y eso es a lo que lleva el estado no conceptual, es decir, la trascendencia, lo que yo siempre hablo del estado trascendente de nuestro ser, que es la naturaleza de nuestra mente, el estado búdico innato, que es nuestra naturaleza absoluta y esencial. Entonces, no podemos, por otra parte, cuando estamos hablando de verdad relativa y verdad absoluta, es como que estamos dividiendo, esto es verdad relativa y esto es verdad absoluta, no tiene nada que ver una con la otra. Es un error. La verdad absoluta está totalmente inseparable de la verdad relativa. Cuando estamos enfrascados en nuestra visión reificadora del dualismo, entonces estamos completamente en la verdad relativa, sin cuestionarla. Cuando empezamos a cuestionar la verdad relativa, y es por eso que son útiles las enseñanzas, de recibir las enseñanzas y reflexionar sobre ellas, entonces ahí estamos accediendo a la verdad absoluta, pero esa verdad absoluta siempre estuvo indivisible de la verdad relativa, pero para nosotros, mientras estemos enfrascados en la reificación y el dualismo, está vedada porque no la podemos percibir. Entonces,
es decir, la verdad relativa, una vez a partir o el acceso de la verdad relativa, nos lleva a esa verdad absoluta. Ahora, en el absoluto no hay verdad relativa y no hay verdad absoluta tampoco. Porque el absoluto lo que hace es que no hay ni punto de vista, directamente es, lo que siempre fue, no fue creado, no fue inventado, no lo inventaron los budas, sino que es la naturaleza absoluta de la realidad. Solamente en nuestra mente dualista, cuando decimos verdad relativa, esta verdad relativa es porque hay una verdad absoluta comparada con la cual se convierte en una verdad convencional o relativa. Y esa verdad absoluta también es una verdad absoluta solamente porque se la compara con la verdad relativa, en base a la cual entonces surge ese concepto dualista de verdad absoluta. Pero en la verdad absoluta, hay que tener bien claro, no hay ni verdad relativa ni verdad absoluta. Simplemente es lo trascendente completamente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso contesta la primera parte de tu pregunta. La segunda, no hace falta. ¿En qué medida hay que respetar la realidad relativa si se pretende? Por supuesto que cuanto más hemos descubierto de la verdad absoluta, más respeto tenemos por la verdad relativa. Porque aunque sabemos que la verdad relativa es, en cierta manera, falaz, igual la verdad relativa está regida por la interdependencia, y la interdependencia es lo que le da validez a la verdad relativa. Entonces, ahí es cuando realmente vienen las palabras de Guru Rinpoche, que dijo: mi realización es abierta y extensa como el espacio, pero mi cuidado por la ley de causa y efecto, verdad relativa, es minuciosa como un grano de harina. Y eso quiere decir que desde el punto de la experiencia del absoluto, uno respeta la verdad relativa que coincide con la percepción de los demás seres, justamente porque ahí es lo que rige es la interdependencia. Y entonces uno respeta también esa interdependencia. El verdadero respeto de la interdependencia es porque esa interdependencia está totalmente unida a la verdad absoluta. Porque las cosas son relativas y tienen una existencia, una identidad relativa en base a condiciones, en base a causas, condiciones y otros factores, es por eso que carecen de identidad intrínseca. Y eso es la vacuidad y eso es la verdad absoluta. Entonces ven cómo están totalmente unidas. La verdad relativa, desde el punto de vista de la verdad absoluta, la verdad relativa se manifiesta como una película, como una ilusión, como si fuera un espejismo, una alucinación y demás, pero que tiene sus reglas de interdependencia que uno respeta, pero las respeta estrictamente en eso. Nosotros no respetamos la verdad relativa, sino que no la respetamos desde ese nivel de que es una ilusión que cunde en las mentes, digamos, confundidas por la ignorancia, sino que para nosotros exageramos nuestro respeto por la verdad relativa. ¿Y en qué consiste esa exageración? Que le damos una realidad, que las cosas tienen su realidad concreta, que cuando sufro esta enfermedad que es concreta, cuando sufro una pérdida que es concreta, cuando me compro algo, eso es concreto, todo es concreto. Esa es la reificación, porque vivimos en el dualismo de sujeto y objeto. Entonces todo está reificado. ¿Ok? Ahora, en el futuro, lo que puede pasar con quién fue mi padre, en el futuro por ahí mi enemigo, bueno, eso puede suceder, ¿no? No hay nada que pueda explicar eso excepto el karma, ¿no? Acá dice concretamente, la estrofa dice: los hombres que son padres de sus hijos son a su vez hijos, y las madres de la misma manera hijas, acérrimos enemigos, se convierten en amigos. Lo contrario también es verdad. Debido a esto, el samsara nunca es certero. Bueno, está bien, es eso. No se puede predecir qué es lo que va a pasar en la vida futura. Por ahí, el bien amado de esta vida, después en la próxima vida aparece como un enemigo, porque justamente no hay nada certero, en el sentido de que no hay nada fijo, sino que depende todo de causas y condiciones, ¿no?
Bueno, esto del tibetano lo voy a leer después, no ahora. Hola Gerardo, para vos, ¿qué tipo de maestro es Gurdjieff? Gurdjieff fue, por lo que yo sé, en realidad a mí lo que me abrió a un camino espiritual fue el libro de Uspensky, ¿no? Del fragmento de una enseñanza desconocida, creo que era. Y bueno, como no encontré ninguna tradición así, yo terminé en la India, en este viaje que hice, y ahí encontré el budismo, me pareció muchísimo más respaldado, digamos, por maestros, que lo que había quedado de Gurdjieff y Uspensky, y ya directamente dejé de leer esos textos porque me dediqué completamente al budismo. Se dice que Gurdjieff estuvo en Tibet y estuvo también con maestros que encontró en Tibet. La verdad es que no sé muy bien si era un ser que había alcanzado una iluminación genuina o una realización espiritual así genuina. Evidentemente tenía sus poderes y tenía una comprensión muy elevada, aparentemente. Pero el problema, digamos, de Gurdjieff es como que qué dejó de su tradición, digamos, si hay un linaje de maestros que pueden repetir lo que proclamaba con una fidelidad y con que provienen de realización genuina dentro de los maestros, ¿no? Lo que pasa también con Krishnamurti. Parece es como si fueran maestros únicos que en sí mismos, ellos mismos, probablemente, yo no puedo decirlo, tienen gran realización espiritual, no lo sé, pero asumiendo que la tuvieran, bueno, no hubo una tradición como si uno encuentra en el budismo, en el cual están los linajes de grandísimos maestros que llegan hasta hoy en día y uno se encuentra con grandes maestros vivos que pueden transmitir y continuar con esa transmisión. Entonces, realmente no sé muy bien. Yo dejé las enseñanzas de Uspensky, que eran las de Gurdjieff, hace mucho tiempo, hace 50 años, entonces no sé muy bien no puedo decir nada concreto y categórico sobre eso, pero me parece que son respetables, desde ya que enfatizan mucho la presencia, el recuerdo de sí y todo ese tipo de cuestiones. No sé hasta qué nivel, digamos, de trascendencia o de apertura hacia el absoluto, tal cual se enseña en el budismo, la vacuidad de claridad en unión y todo eso, están claramente identificados como objetivos dentro de esa tradición, ¿no? ¿Cómo es que ver un mantra, escribirlo o llevarlo uno mismo puede influirnos, protegernos, etcétera? ¿Sucede lo mismo con las imágenes? Bueno, un mantra, desde ya que el origen de los mantras proviene de un ser iluminado. Entonces, esas palabras, por ahí muchos mantras no hace falta entender el sentido, digamos, lógico, como el Om Mani Padme Hum, por ejemplo, para que cada una de las palabras en sí mismas sí tienen un sentido, pero juntas no dicen. Om Mani quiere decir joya, Pema quiere decir loto, Padma, y Hum es otra sílaba así fundamental, pero juntos no quieren decir gran cosa a nivel lógico, pero provienen de Cherezi, provienen de un ser iluminado que personifica, digamos, la compasión iluminada en nuestro ser, y es Cherezi, este grandísimo Buddha que manifiesta como Bodhisattva. Y entonces son palabras cualquiera, es decir, cuando uno repite ese mantra, entonces está recreando la energía de la voz de Cherezi, de su influencia espiritual, de sus bendiciones. Cuando uno la escribe, también eso es buen karma, y también ver esas palabras transmite bendiciones. No solamente recitarlas, ver esas palabras transmite esas bendiciones, porque es la actividad iluminada de Cherezi. Es distinto ver Om Mani Padme Hum y el efecto que causa en nuestra mente que leer, qué sé yo, viva, no sé qué, no me quiero meter en viva algo, digamos, cualquier frase que podamos leer, comprar un aparato de Sony, por ejemplo, comprar un aparato de tal cosa, todo lo que vemos de publicidades, es muy distinto eso, porque evoca distintas cosas de nuestra mente que Om Mani Padme Hum. Cuando uno lo ve, automáticamente recibe también esa influencia espiritual de Cherezi. Usarlo también, porque bueno, hay Tagdröl, lo que se llama Tagdröl. Tag quiere decir usar, Dröl significa liberación. Son
figuras específicas, rodeados de mantras específicos, enseñados por Guru Padmasambhava y por otros grandes lamas, que tienen las bendiciones, porque no simplemente la figurita la cortamos de un libro y la ponemos, no tiene gran influencia, pero cuando uno la recibe de un maestro y la puede usar, es porque también han sido bendecidas con muchísimos mantras por muchos monjes, por Drupchen, grandes rituales y ceremonias que están en el Tantra focalizados en enriquecer esa figura y esos mantras como soportes de bendiciones. Bueno, en el budismo, de vuelta, estamos abiertos a ese tipo de creer que un objeto puede tener esas bendiciones. Entonces, bueno, si lo usamos de la manera en que se indica, nos va a proteger de tal o cual manera, nos va a bendecir de tal o cual manera, como fue construida, digamos, toda esa imagen, ¿no? Esa cosa que uno puede usar como bendición, ¿no? Cuando recitamos un mantra es importante la correcta pronunciación y comprender el significado lingüístico. No parece ser muy importante, ¿no? En realidad hay mantras que tienen significado, como el mantra largo de Vajrasattva, está traducido y es una invocación y tiene sentido. Uno puede decirlo también recordando el sentido. El mantra Om Mani Padme Hum, como dije ahora, no tiene mucho significado lógico, ¿no? Om, Joya, Loto, Hum. En realidad no tiene mucho significado. Muchísima gente, miles, por decir decenas o centenares de miles de personas en Tibet se han iluminado recitando ese mantra. Y tampoco aparentemente, sí, se dice lo mejor posible, sí, pero no es... Hay muchos ejemplos en la historia de gente que pronunciaba mal un mantra, pero que sin embargo, a partir de la práctica de ese mantra, pronunciado de esa manera y no de acuerdo con el sánscrito tal cual fue enunciado, alcanzaron grandes niveles de realización, ¿no? Y de hecho, en tibetano dicen Pema, pero en sánscrito es Padma. Pero los tibetanos dicen Om Mani Padme Hum. El Dalai Lama dice Om Mani Padme Hum. Todos los tibetanos dicen Om Mani Padme Hum. Eso podría ser interpretado como una mala pronunciación. Y sin embargo, bueno, no hubo problemas. Hay historias, por ejemplo, había una historia, creo que la conté. El Dalai Lama desde el Potala a veces miraba por su ventana y veía a un monje que circulaba alrededor del Potala, pero que tras de él estaba como la imagen de Chenrezig, una imagen de Chenrezig que acompañaba a ese monje, ¿no? Entonces una vez lo mandó a llamar y le preguntó qué mantra recitas. Y él dijo cualquier cosa, dijo Om Mine o Paumi, pronunció Om Mani Padme Hum de manera pésima, ¿no? Entonces el Dalai Lama dijo, no, eso se pronuncia correctamente de esta manera, y se lo dijo. Y entonces, claro, por la devoción que tenía el monje, de ese día en adelante empezó a recitarlo de esa manera. Y el Dalai Lama, no este Dalai Lama, alguno de la historia de los Dalai Lama, de pronto, mirando, ve el mismo monje, ya no estaba más Chenrezig siguiéndolo. Entonces lo llamó y le dijo, no, volvé a pronunciarlo como lo pronunciabas vos, ¿no? Porque evidentemente no importaba tanto la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, Sakya Trinzen, Sakya Pandita, uno de los fundadores del linaje Sakya, o uno de los mayores exponentes del linaje Sakyapa, uno de los 4 linajes, él ponía mucho énfasis, porque sabía mucho sánscrito, ponía mucho énfasis en pronunciar exactamente como está en el sánscrito. Por ejemplo, si dice pra en el sánscrito, los tibetanos van a decirlo tra, no dicen pra, porque parata se pronuncia tra. Y todos los tibetanos pronuncian tra. Por ejemplo, puya se dice punza, pero es puya en realidad, ¿no? Y así muchos cambios, ¿no? Entonces una vez se encontró con un yogi, de estos yogis, con todos los hábitos del yogi, con los aros de hueso y el collar de hueso, y todos los atuendos que hacen un yogi.
y se encontró con Sakya Pandita. Entonces le dijo, bueno, ¿y cómo practicas tal? ¿Qué estás practicando? Entonces le dijo, Vajrakilaya, ¿no? Y entonces le dijo, ¿y cómo, a ver, recitar el Vajrakilaya? Y él recitó cualquier cosa, el Vajrakilu, Kulikilaya, mal pronunciado, el mantra del Vajrakilaya. Y él tenía un trigu. Trigu es un cuchillo que tiene 3 fases, ¿no? Trigu. Que lo cargaba como parte de su atuendo, digamos, de yogi, ¿no? Y entonces el Sakya Pandita le dijo, no, pero hay que pronunciarlo correctamente. Om, Vajra, Kili, Kilaya, etc. Y el yogi dijo, yo no sé pronunciarlo así, no me importa pronunciarlo así. Agarró el trigo y se lo clavó adentro de una roca directamente, que es por supuesto una especie de milagro, ¿no? Porque nadie clava un cuchillo en una roca tan fácilmente. Entonces, de vuelta también esa historia, evidentemente no es tan importante la pronunciación, ¿no? Pensaste, bueno, dice, si yo pensé en enseñar el idioma tibetano en algún momento, sería interesante un lugar en Argentina donde poder leer los textos budistas en su idioma original. No, yo cuando llegué sí, empecé a enseñar, pero no enseño, pero hay gente acá que está enseñando. En el centro de Melián, por ejemplo, tienen cursos de tibetano. Y después está otra persona, que bueno, hace mucho que no viene, que también enseñaba tibetano. Yo le di varias clases a él y bueno, hace mucho que no viene, pero digamos, bueno, el que quiere aprender tibetano puede acercar, ahora está cerrado porque por la pandemia, pero ellos tienen cursos de tibetano y uno puede acercarse ahí, ¿ok? Yo mandé el mail por las prácticas preliminares. No, va a ser en abril, no sé cuándo, pero es la segunda semana de abril. Vamos a hacer estas, porque todos los días aparece alguien, entonces le voy a dar más tiempo para formar un grupo más numeroso, ¿ok? Por lo de las prácticas preliminares. En el caso de tener vínculo con personas de las características a que definiste como neurosis, inseguridad, alta necesidad de apoyo, etc., ¿cómo ejercemos la compasión si lo que se aconseja es alejarse de ellos? No, es una buena pregunta. Si uno tiene y es fuerte y puede ejercer la compasión, entonces, y sabe que puede beneficiar a la persona de esa manera, sí. Ahora, si la compasión es media débil, digamos, y realmente se convierte en una pesadilla, digamos, relacionarse con esa persona. Y uno puede, en cierta manera, sin hacer que se sienta mal la persona, pero uno no tiene por qué pegarse a la gente, tiene la libertad también. Y entonces, de esa manera, digamos, alejarse o cuidar su propia mente, digamos, bueno, es de sentido común, digamos, ¿no? En el budismo se hace bastante hincapié así, porque si uno juega a ser compasivo y entonces eso termina por invadir el hecho de relacionarse con esta persona, porque uno no está lo suficientemente fuerte en su compasión. Entonces termina en que en uno mismo termina como siendo una obsesión, que me dijo, ¿y cómo voy a hacer? Le dije tal cosa, pero me dijo tal otra, ¿y cómo podría ser para no decirle tal? Entonces, diseñar estrategias para relacionarse con esa persona lleva mucho tiempo mental de uno mismo. Entonces, lo que se dice no es excluirlo, nunca excluimos a nadie, pero hay un tiempo para fortalecerse y un tiempo para ya abrirse, como para incluir a otras personas más débiles, y entonces sí, uno puede relacionarse con esa persona sin que la otra persona deje un rastro en uno mismo que se vuelve algo obsesivo. Es eso nomás, ¿eh? No estamos excluyendo a nadie y tampoco estamos impidiendo cultivar la compasión. Es decir, uno cultiva la compasión, el efecto de cultivarlo lo hace más fuerte, cuanto más realización del estado natural se hace más fuerte y uno entonces puede, digamos, relacionarse con la persona de una manera en la cual pueda también beneficiarlo sin que tenga un rebote que lo tire para atrás en su evolución espiritual, ¿no? Si no, uno llega un momento en que
larga todo, dice, bueno, basta, esto no es para mí, ya es la compasión, es tremendo, ya no puedo con esto, etcétera, etcétera, y eso es perjudicial, ¿no? Es decir, Sonir Rinpoche siempre dice, uno es compasivo y hace ese tipo de acciones altruistas y compasivas dentro de sus limitaciones. Y esas limitaciones se van abriendo cada vez más a medida que uno practica. Pero si uno excede sus limitaciones, se puede, bueno, burn out, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, ya llega un momento que no quiere saber más nada, ¿no? En relación a la pregunta de Nacho sobre los mantras, yo agrego esta pregunta. Si alguien que no sabe nada de budismo pasa por una puerta que arriba tiene un mantra y además esa persona no sabe que ese mantra está allí, ¿cómo puede beneficiarle espiritualmente solo por el hecho de pasar debajo del mantra aún sin saberlo? El efecto es muy milagroso, no hay explicación. También, es decir, si uno pregunta por qué usar algo puede llevarte a la liberación y se vuelve muy inquisitivo, muy, ¿cómo se llama? Muy cuestionarlo mucho, entonces no tenemos muchas explicaciones. Pero el mantra tiene ese factor. El animal que pasa debajo de una puerta donde dice que, bueno, esto va a impedir que renazca en samsara, en los reinos inferiores, como hay ciertas cosas que se ponen sobre la puerta, bueno, uno puede cuestionar eso, decir, bueno, no tiene nada que ver, la persona no tiene nada que ver, ni sabe que está eso ahí, cómo lo va a influenciar. Bueno, sin embargo, los bodhisattvas no lo han, cuando diseñaron ese mantra, para que cualquier ser que pase debajo de ese mantra se beneficie, no estaban condicionando a que ese ser estuviera abierto y creyera en el budismo y todo lo demás. No, era tan grande su aspiración y su actividad iluminada que con las bendiciones que impartieron en ese mantra, era para cualquier ser que pasara por ahí, independientemente de la creencia de ese ser o de las características de ese ser. Si no, entonces estaba restringido solamente a la persona que estaba abierto a eso. Por supuesto que la persona que está más abierto a eso va a recibir más que una persona que ni sabe lo que significa. Pero sin embargo, algún efecto en la persona que ni sabe lo que significa va a tener. Inclusive una persona que lee Om Mani Padme Hum en una piedra, bueno, eso va a tener un cierto efecto misterioso, sí, es misterioso, ok, Tantra tiene mucho de misterioso, un efecto benigno en su psiquis, en su ser, por la fuerza misma de los Mani Padme Hum, que si compra el jarabe tal o cual, qué sé yo, el nombre de una firma, de un producto, por ejemplo, ¿no? Sí, va a tener un efecto distinto. Eso es lo que creemos en el Tantra, qué sé yo. En Tantra estamos abiertos a un montón de cosas que podrían ser cuestionadas, pero en realidad funciona de esa manera, ¿no? Hay chakras en las palmas de las manos que están en conexión con los canales laterales y que al juntar las dos manos a la altura del chakra del corazón tiene algún efecto en el meditador. Ese mudra de alguna manera conecta los canales laterales con el canal central. No, para el meditador, esto en realidad no sé. Yo no sé si hay chakras acá, creo que no hay chakras en las palmas de las manos. Por ahí hay canales de energía, ya hay 70.000 canales. Algunos canales seguramente llegan, porque evidentemente si yo doy una orden con el cerebro de estirar el dedo o abrir la mano, quiere decir que hubo una energía de Lung, el Lung que se llama All Pervasive Lung, ¿no? el Lung que está abarcando a todo, que es el que transmite esa orden cognitiva a partir del Lung o de prana y resulta en empujar la mano y abrirla. ¿Ok? Sí, eso es uno de los 5 tipos de Lung principales, ¿no? De pranas principales. Ahora, para un meditador en realidad no medita así, sino que medita así. Bueno, el que medita así, sí está ligado, esta postura está ligada a otro de los 5 pranas principales, que es el que acompaña el
el calor se llama. ¿Cómo se llama? A ver. Bueno, creo que se acompaña el calor. De cualquier manera, ese es el prana o la energía que está ligada a la digestión y a un montón de cosas, ¿no? Y está ligada de esa manera. Ahora, poniendo la mano de esa forma, con los dedos tocándose, eso a nivel físico, y creo que junto con otro, porque son 7 factores físicos que inducen 5 pranas al canal central, ese junto con otro, que no me acuerdo, es el que naturalmente induce a ese prana que acompaña el calor, creo que es, para para inducirlo hacia el canal central. Todos los 7 factores de la postura del meditador, a nivel físico, lo que hacen es inducir a estos 5 pranas, que son los karma pranas y son los causantes de la proliferación de pensamientos conceptuales, a que entren en el canal central. Y de hecho, hay casos, seguramente muy, muy raros, en los cuales simplemente por sentarse en meditación, la mente, como resultado de esos 5 pranas, induciendo a que la energía entre por el canal central, la mente despertó a su estado natural. O sea que no son fortuitos la postura del Vairochana de los 7 puntos, que están muy detalladamente explicados en el texto del Royal Seal y en muchos otros textos. En realidad lo que hacen es inducir estos 5 hacia el canal central, eso sí, pero esto yo la verdad es que no sé muy bien si tiene ese tipo de efecto. En realidad es una forma. ¿Por qué se forma así, de esta manera y con los dedos? Esto es que nuestra mente está como un loto, una flor abriéndose, por eso es que estos 2 dedos no se tocan, y tampoco las palmas de la mano se tocan, como en otras religiones, ¿no? Que se toca así. Esto es así porque, digamos que no es una flor cerrada, es una flor que se está abriendo, ¿no? Bueno, es simbólico, ¿no? No sé muy bien si está conectado con las energías. En Buenos Aires, Aglen da clase de yoga tibetano. Para los yoga tibetano hay que hacer un retiro de 3 años, no se dan así nomás. Pero bueno, ahí se dan también no sé, habría que consultar a Lama Rinchen si ella la continúa dando, pero en nuestro centro no se dan. Ashtanga, Buenos Aires. No, eso no es tibetano. Yantra Yoga enseña Leticia. Y sabe, es verdad que hay un yoga tibetano en el centro de Namkhel Rinpoche. Es una de las líneas del yoga tibetano que viene de Vairochana, creo, del traductor Vairochana. Y lo dan acá en Buenos Aires. Bueno, supongo que será Leticia, sí. ¿En qué horarios son supuestamente las 4 actividades diarias? No, en cualquier horario. No tienen un horario específico. Es para representar nuestra actividad mundana, digamos, ¿no? Todas las otras, hay miles de actividades que hacemos, pero bueno, en cierta manera tiene que ver con estas, ¿no? No me queda claro la diferencia en cuanto al nivel de realización que logró Buda Shakyamuni, cuarto Buda, y otros como Gampopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Khyentse, y en otro nivel, supongo, otros actuales como Dalai Lama, Tsoni y otros. En cuanto al nivel de realización de Buda Shakyamuni, mira, yo no sé muy bien el nivel de realización de todos los lamas que estás nombrando. Buda Shakyamuni lo que tiene como característica es que es el maestro que enseñó las enseñanzas a partir de las cuales todos estos otros maestros han llegado a su realización espiritual. Y entonces es un Nirmanakaya supremo, se llama. Hay varios tipos de Nirmanakaya, que son las manifestaciones en este mundo impuro que tenemos nosotros, del estado iluminado, del Dharmakaya al Sambhogakaya, del Sambhogakaya al Nirmanakaya. A Buda lo podía percibir
puros, impuros, seres, como dije, animales, no animales, seres muy puros, bodhisattvas, altos bodhisattvas, gente que recién comenzaba cualquiera, porque este es el reino impuro de Buda Shakyamuni. Entonces su cuerpo manifestaba las 32 marcas de excelencia principales y las 80 secundarias, que son en realidad el Sambhogakaya, pero solamente las pueden manifestar los Budas, como el Buda o el Nirmanakaya supremo, como Buda Shakyamuni, y las va a manifestar Maitreya cuando él venga, porque son como los iniciadores de un ciclo de enseñanzas que a partir de los cuales millones y millones de seres se van a iluminar, y así el quinto Buda Maitreya, sexto Buda, así sucesivamente hasta los 1000 Budas. Entonces, el nivel de realización, Buda Shakyamuni es Yanta por sus pesanjes, Samyak Sambuddha, digamos que no hay más que eso, digamos, es el ser iluminado, ya no hay más, es un ser totalmente iluminado, perfecto y demás. Entonces, bueno, si me preguntas a mí, yo no te puedo decir el nivel de todos los demás seres, ¿viste? Para mí son muy iluminados, no te puedo decir en qué nivel están, y sería ridículo que yo intentara hacer diferencias entre los niveles de realización de todos los que vos nombraste comparándolos con Buda Shakyamuni, ¿no? No está en mí y no tiene ningún sentido que yo lo trate de encarar. También hay instructores de Kumye, que es otro tipo de yoga tibetano. Bueno, muy bien. Manteniendo la presencia mental, ¿no generamos karma? No depende. La presencia mental a nivel de shamatha es una presencia mental que reduce el karma, porque uno no está metiéndose con los pensamientos, pero al estar estancada en el dualismo hay una perpetuación de esa fijación dualista. Mientras haya fijación, la mente no es consciente de la vacuidad, que es en la cual no puede subsistir ninguna fijación, y por lo tanto está en el dualismo, y hay una cierta energía kármica que perpetúa que el próximo instante de conciencia también esté funcionando en términos dualistas. Es muy sutil, pero genera un karma muy sutil, que digamos, justamente por eso el shamatha no libera. Es decir, lo que libera es vipassana, o la realización de la mente natural en la mente natural. Cuando la conciencia es la mente natural, ahí no solo no se produce karma, sino que se purifica mucho karma, y cualquier manifestación en términos de pensamientos, de emociones, de percepciones se liberan apenas surgen, y por lo tanto no llegan a generar karma. Y así es como se va eliminando el karma acumulado en el alaya. Es así como se va eliminando. Ashtanga no es yoga tibetano, sería el Yantra Yoga, y eso tiene precio, no sé qué tiene. Bueno, no importa, pero Ashtanga Yoga es hinduista, no es budista. Ahora, Yantra Yoga, como se enseña en los centros de Namkhai Norbu Rinpoche, es yoga tibetano genuino, sí pueden hacerlo. Ahí es una buen aporte el que hicieron. La pregunta es ¿qué se puede hacer para olvidarme de algo que me pasó en el día y lo quiero dejar pasar antes de dormir? Bueno, pensá en otra cosa, y ahí, bueno, se te fue de la mente, ¿no? Te pasó algo en el día, y en ese momento, cuando vas a dormir, pensás en algo lindo que te pasó, o algo que querés recordar, o pensás también en, tomar refugio, en recuerdos de cosas del Dhamma, o lo que fuera. Cuando nuestra mente es conceptual, un nuevo pensamiento, reemplaza el anterior, y bueno, de esa manera uno se olvida, ¿no? No tengo mucho más para decir. No solamente el amigo o la amada de esta vida puede ser el enemigo o enemiga en la próxima vida, también puede ser nuestros enemigos en esta vida, en esta misma vida. Suele suceder. Bueno, sí, ahí está. Es decir, nadie puede predecir qué es lo que va a pasar en samsara. Alguien pregunta qué son las prácticas preliminares. Bueno, son la introducción a las enseñanzas del Tantra, porque en realidad lo que van haciendo es como que uno se va preparando a partir de las postraciones para eliminar
más bien el orgullo y todas las ideas que tenemos de nosotros mismos y realmente rendirnos a lo que significan los seres iluminados, y al mismo tiempo que hacemos postraciones, que eso disminuye nuestro orgullo y egocentrismo, también tomamos refugio. Después están las prácticas de purificación de los velos y las acciones negativas que hemos hecho. Eso se hace con una práctica específica de Vajrasattva, que es uno de los Budas que, como actividad iluminada por su aspiración principal, está dedicada a purificar y a eliminar los velos que nos impiden ser conscientes de nuestra mente natural. Es una visualización con todo un proceso. Después está, para destruir el apego, está la ofrenda de lo que se llama mandala, que representa el universo. Uno ofrece el universo a todos estos seres sublimes, al maestro y a todos los seres sublimes, los budas y los maestros y demás. Y después está Guru Yoga, finalmente, que es cuando uno realmente se aboca a abrirse a su maestro principal. Es que sería la última. Ahora, sin embargo, si viene la última, desde el primer momento uno está centrando toda su práctica en la figura del maestro. Y como la figura del maestro es tan fundamental en el Tantra, entonces uno ve que está preparando su mente para adecuarse a recibir las enseñanzas del Tantra, ya que si uno las practica sin tener realmente ese tipo de apertura y de devoción hacia el maestro, no tienen tanto resultado. Por eso se llaman los preliminares. Habitualmente, tradicionalmente, uno hacía 100.000 de cada una de estas. Hoy en día, los lamas han optado, más bien en Occidente, en reducirlas a 10.000, y se supone que cuando uno llegó a las 10.000 de cada una de estas cuatro, bueno, va a repetir las 10.000 nuevamente y así, bueno, va haciendo un poco más. Pero bueno, son bastante, cambiaron un poco las restricciones en estos días. Ok, acá alguien aclara que Ashtanga no es yoga tibetano, sino que el yoga tibetano sería el Yantra Yoga. Y es algo parecido al Hatha Yoga. Bueno, ok, pero es Yantra Yoga. Bueno, listo. Ok, dedicamos el mérito entonces a todos los seres. Lo compartimos, lo que hemos generado aquí, aspirando a que todos, apenas lo reciban, puedan encontrar su ser inmensamente compasivo y también con esa sabiduría innata que es el estado búdico. Bueno, nos vemos el próximo domingo.